Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de miércoles. 43 grados se han medido hoy en el aeropuerto de Granada. 43 grados se midieron ayer, 43 grados y medio se midieron el lunes. Ola de calor casi permanente. Son más los días de por encima de 40 que los días de por debajo, por aquello del cambio climático. La actualidad hoy viene marcada por el periodo electoral en que nos encontramos. 765.000 granadinas y granadinos estamos llamados a las urnas en la cita electoral del próximo día 23. Un total de 2.275 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales van a velar por el buen desarrollo de la jornada electoral. 34.000 electores van a ejercer por primera vez su derecho al voto por haber cumplido 18 años en nuestra provincia respecto de las anteriores elecciones generales de noviembre de 2019. En el caso de Granada se han registrado casi 50.000 solicitudes de voto por correo, 29.000 por vía presencial, 20.700 a través de la web de correos. Una cifra que supone un incremento, atención, del 128% con respecto a las elecciones de 2019, cuando se registraron casi 22.000 solicitudes. Como decíamos, estamos hablando de unas cifras absolutamente llamativas en el tema del voto por correo, que no por más esperada han dejado de llamar la atención. Se incrementa todavía más en la provincia de Granada que en el resto del Estado. Se van a distribuir a los locales y colegios electorales un total de 10 millones de papeletas de cada una de las 11 candidaturas al Congreso de los Diputados y 10 al Senado, y 1.700.000 sobres, así como 5.700 ejemplares de cada una de las actas de sesión y escrutinio de la mesa electoral. También habrá información accesible, como ocurría en las últimas elecciones generales, para personas con discapacidad visual que conozcan el sistema de escritura braille. Y es que esa cita está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Enseguida hablaremos de ella en unos días en los que ya no tenemos encuestas, después de una campaña que ha sido la más demoscópica de todas las que recordamos. En clave doméstica, ha quedado constituida la Junta de Compensación para el Desarrollo del Suelo del Cuartel de los Mondragones, una herramienta fundamental en el planeamiento urbanístico. La Consejería de Fomento y Articulación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la empresa promotora Metrobacesa, han constituido esa Junta de Compensación para el Desarrollo de los Suelos Residenciales del antiguo Cuartel de los Mondragones, después de que el Ayuntamiento haya autorizado tanto las bases como los estatutos. Este acto, que ha contado con la presencia de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, y el CEO de Metrobacesa, Jorge Pérez de Leza, supone superar el principal trámite administrativo para proceder a la contratación de las obras de urbanización de los terrenos, en los que se prevé la construcción de 519 viviendas libres y protegidas. Y lo que va a hacer es permitirnos ampliar la oferta de viviendas en un sector, yo creo que donde antes se ubicaba el antiguo cuartel de Mondragones, un sector único y un proyecto que estaba completamente parado desde hacía 20 años. Hoy volvemos a retomar ese proyecto, hoy sale adelante un proyecto y eso también es motivo de alegría. Queda definitivamente clausurado el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en su 72ª edición, que, a la espera del balance oficial que va a hacer mañana la dirección del certamen, podemos calificar de un rotundo y auténtico éxito, tanto por el número de personas que se han acercado a alguna de las actividades organizadas por el festival, como por la calidad de quienes nos han hecho disfrutar de casi 2 meses de auténtico lujo musical, de danza, etcétera, etcétera. Y hablando de música, precisamente la danza va a ser el hilo argumental de la próxima temporada de la Orquesta Ciudad de Granada, que se ha presentado esta mañana por parte de la alcaldesa como presidenta del Consorcio Granada para la Música, una presentación en la que, como decimos, la danza se sitúa como principal inspiradora de la programación. La temporada se divide en 4 ciclos: espacio barroco, espacio sinfónico, espacio directores e intérpretes y espacio familiar, en los que se van a interpretar 21 programas distintos en una treintena de conciertos, y a ellos se van a sumar otros 30 conciertos didácticos de 3 programas distintos, una oferta dirigida a más de 64.000 espectadores.
Fran Carazo ha señalado que el Ayuntamiento se suma al empeño de la directiva de la orquesta, con Lucas Macías a la cabeza, de dar un repertorio completo y satisfactorio para una ciudad que apoya a su orquesta con más de 1000 abonados de cara al nuevo tiempo, lo que supone un auténtico hito y que hace especialmente al coro de la Orquesta Ciudad de Granada por su 20 aniversario la felicitación del día. La alcaldesa ha concluido añadiendo que se está trabajando por la capitalidad europea de la cultura y que en ello la música es un eje imprescindible para esa consecución. La nueva programación se va a desarrollar a través de un equilibrado eje clásico-romántico, donde Mozart va a estar generosamente representado, y especialmente el compromiso de la OCG con el público joven y familiar, que se va a plasmar en nada menos que en 4 citas de la Stand-Up Musici, una invitación a la escucha activa. La segunda va a proponer fechas navideñas, un programa de villancicos del mundo a cargo de coros infantiles de Granada capital y provincia. El tercer concierto, Parade, va a reunir a músicas de inspiración circense de principios del siglo XX. Que la ciudad lleva la orquesta en volandas, ahí tenemos tantos abonados, siempre está este auditorio lleno, es un placer realmente, y para nosotros, músicos, es una motivación enorme el que esté el auditorio lleno y el sentir el cariño, el apoyo y la presencia de nuestro público. Bueno, pues son algunos de los asuntos destacados de una jornada en la que, lógicamente, el principal argumento ha sido, sin ningún género de dudas, el calor absolutamente difícil de soportar, en muchos casos después de noches muy largas en las que se hace muy difícil dormir. Hoy contamos en esta mesa para hablar de todas estas cosas y de otras más con Jesús de Manuel. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Antonio Jesús Castillo, buenas bienvenido. Noches. César Girón, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Luis Salvador, bienvenido. Placer. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la campaña electoral, por las elecciones. Estamos en la cuenta atrás definitiva y vamos a hacerlo con el candidato, que para eso nos acompaña. ¿Cómo estás viendo la campaña, César? Yo estoy viendo la campaña de manera pasiva, no estoy activamente haciendo campaña. Ya dijimos que nos presentábamos para decir que hay un proyecto que va a futuro, pero porque había que estar. Y el resto de la campaña a nivel local muy plana, muy muerta. La verdad es que me he llevado auténticos disgustos oyendo a algunos de los representantes, cabezas de lista por los partidos que concurren. A otros me hubiese gustado mucho escucharlos, no les he oído. Y a nivel nacional, bueno, pues tengo poco que decir. Ya sabemos lo que está pasando, demasiado polarizada, demasiado enfrentamiento, y uno buscando encontrarse y otro no dejarse encontrar. No sé, en fin, lo que va a pasar. Todo el mundo tiene una idea de lo que puede pasar el domingo, pero en cualquier caso espero que la sociedad con la que nos levantemos, la España que nos levantemos al día siguiente, pues sea mejor que la que tenemos ahora. Jesús. Pues la campaña, es verdad que es una campaña muy atípica por las altas temperaturas también, ¿no? Por las fechas que nos han tocado y por el verano especialmente caluroso que está haciendo, y que no es tampoco el primero que es especialmente caluroso, ¿no? Como comentabais en la entrada, pues estamos ante olas de calor que ya indican claramente el proceso de cambio climático, ¿no? Y eso está afectando a la política, y hasta donde yo he podido seguir, pues efectivamente es verdad que los actos no están siendo tan masivos, están obligando a estas circunstancias también a hacer una campaña distinta, y bueno, por lo demás pues marcada también por la incertidumbre, aunque bueno, efectivamente, como decía César, pues las encuestas marcan una dirección determinada desde hace tiempo. Los cambios que se han visto en estas últimas semanas no han sido significativos, pero nunca se sabe lo que puede pasar en unas elecciones tan distintas, ¿no? Como esta, donde efectivamente hay un voto por correo muy importante, donde no sabemos cómo va a afectar pues las fechas y el calor a la abstención. No sabemos qué capacidad de movilización van a tener a última hora las distintas fuerzas políticas. Y bueno, pues cosas que han ocurrido recientemente también pueden inclinar un poco la balanza, porque lo que sí indican las encuestas es que el panorama no está 100% decidido, ¿no? Que hay una tendencia favorable evidentemente a la derecha, pero no todas indican una mayoría absoluta clara de la derecha con la extrema derecha, ¿no? Entonces creo que es importante todavía pues llamar a la participación, y efectivamente espero que al día siguiente de las elecciones nos encontremos con un país que mira hacia el futuro y no 100 años hacia atrás.
Antonio Jesús. Bueno, cogiendo lo que decía el compañero, está claro que es una época muy mala para Andalucía, una de las pocas comunidades autónomas que tiene recurrido que julio y agosto no se pueden convocar elecciones. Creo que de aquí habrá que sacar una lectura que, después de todos los problemas con el voto por correo, las altas temperaturas, que lo cual quiero felicitar a todos aquellos valientes que van a estar en las mesas durante ese día, que creo que tienen un gran mérito, que es muy respetable, puesto que la situación, sobre todo en la parte de España del sur, pues es bastante complicada, ¿no?, por las temperaturas. La campaña en sí, pues yo creo que se le está haciendo a los partidos políticos muy larga. La campaña esta, yo creo que es la no campaña. Es más, de hecho se está demostrando, no hay nada de propuesta, es tú y tú más y tú más. Yo creo que no estamos conociendo realmente los programas de ningún partido político, todo se está ciñendo a redes sociales, a un comentario, que si tú has mentido, que si tú has dicho, que el otro ha dicho, y creo que no está aportando mucho, ¿no? Respecto al nivel de indeciso, hoy salía en IOS un informe donde dice que se ha reducido al 50% el nivel de indecisos de las elecciones anteriores a esta. Yo creo que eso es debido a la polarización que se está viendo de la sociedad, porque está claro que aquí hay ya dos bloques, un bloque y otro bloque. Creo que no es bueno, no me gustan los bloques, ¿no? Creo que tiene que haber más diversidad, pero bueno, aquí se ha polarizado todo a un bloque y a otro bloque. Aquí se están dando unos puñetazos desde el punto de vista metafórico a otros, y no están aportando gran parte a esos indecisos, ¿no?, que al final no sabremos lo que harán. Luis. Bueno, yo creo que por una parte esta es una campaña bastante atípica, no ya por la fecha en la que se ha convocado, no ya por el calor, sino por cómo la están llevando estratégicamente cada uno de los partidos, ¿no? Por una parte, la estrategia del Partido Popular está clara. Él juega con la situación de que hay electorados movilizados y electorados no movilizados, y desde principios del siglo XXI han hecho siempre el mismo tipo de campañas. Ellos han conseguido, por una parte, que su electorado esté bastante movilizado, siempre muy al borde de que si nos movilizamos ganamos, y dando por sentado que movilizados tienen la victoria prácticamente hecha, y por tanto el PP casi siempre ha hecho su estrategia en desmovilizar el voto contrario, ¿no? Lo hicieron con la campaña de la crispación, con la campaña de España se rompe, o sea, con campañas que han ido haciendo sistemáticamente, siempre con ataques muy abruptos con la persona que ostente la presidencia del gobierno, se llame como se llame. Aquí se acuña el sanchismo, pero antes era el bobo de Zapatero, o antes todos eran los peores presidentes, digamos, de la historia. Se justifica que hay que ganar porque viene un cambio de ciclo que tiene que ser imparable y que tiene que dar pie, digamos, un poco a eso. Y en este lo que se ha añadido es una deslegitimación del sistema, que lo que busca es que si ya tienen poca excusa, pues gente que quiere votar en blanco, que le cuesta trabajo votar, pues encima de ver que el sistema puede estar un poco rarito, cuando precisamente, o sea, los trabajadores de correos han terminado ya de entregar y de hacer todo su trabajo al 100%, por tanto, entonces se demuestra que lo que se ha estado diciendo y se ha utilizado como estrategia de campaña, pues al final no tiene ningún sentido. Por otra parte, creo que en esta campaña el debate marcó excesivamente, porque todo el mundo esperaba que lo que había pasado anteriormente en el Senado, que Pedro Sánchez había barrido permanentemente a Feijóo, pues sorprendentemente Feijóo mintiendo sin mentir, o sea, él vio eso como un gladiador, esto es una pelea, si tengo que tirarte un puñado de tierra te lo tiro a los ojos, te dejo así, tal, pero al final te gano, y al final llevó la cuestión al tema que él quería, con sus reglas del juego. Pedro Sánchez no reaccionó y dio una imagen de un presidente que hasta ese momento había sido infinitamente superior, pues como que estaba en este sentido desbordado. Y luego, paradójicamente, también hay otro problema con la gestión del tema de Vox, ¿no? Porque claro, si dices que Vox es un peligro, que es un peligro público, si dices lo que pasa con los países donde han ido evolucionando este tipo de partidos y cómo se van convirtiendo en autarquías, cómo van haciendo los cambios legislativos, o sea, para ir llegando ahí, pues entonces al final la gente tiene que tomar la decisión, bueno, pues venga, no quiero que llegue Vox, pues entonces voto al partido de enfrente, que es el que no va a pactar con Vox y el que no va a estar con Vox. No, pues hay gente que vota al Partido Popular
para darle su mayoría para que no tenga que pactar con Vox, pero si luego tengo que pactar con Vox, al final pacto con Vox, con lo cual lo que puede pasar es que engrandezca al Partido Popular y le dé mucho más voto y encima además también saque el suyo Vox y encima tengan que necesitar al final hacer un pacto, por tanto no habrías conseguido nada. Entonces, y luego en la clave provincial, con esto termino, os ha echado mucho de menos, yo que he vivido muchas campañas electorales nacionales en Granada, siempre teníamos un programa electoral, siempre teníamos un paquete de reivindicaciones permanente en donde teníamos que hacer un análisis de lo que había pasado y de lo que pretendíamos y lo que íbamos a estar impulsando, y es que no veo ni siquiera, ahora como he dicho, la línea 400, rules, empiezan a ser realidades, la línea 400 más, o el tema de los espigones de la costa, o sea, un montón de temas que han avanzado, dones. Y sin embargo, por ejemplo, no veo al Partido Socialista haciendo campaña por todas las cosas que han avanzado con este gobierno, absolutamente despistado. Y el Partido Popular, pues evidentemente no lo va a hacer. Lo que hará campaña es con los problemas horarios que hay en los trenes. O sea, por tanto, veo una campaña, o sea, mal orientada en todos los sentidos y que al final la gente tiene que votar por lo que tenga en juego que le afecte a cada uno de nosotros y no por lo demás, ¿no? Esta ha sido la campaña, bueno, en cuanto acabe este programa, va a empezar en Televisión Española el último debate, el debate que debería ser a 4, pero que va a ser a 3, porque Núñez Feijóo no va a asistir, pero sí lo van a hacer el presidente del gobierno y candidato a la reelección Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, su vicepresidente y candidata por Sumar, y el candidato por Vox, que también va a asistir representando a toda la derecha, Santiago Abascal. Pero esta ha sido la campaña más demoscópica de todas las que hemos vivido en los últimos tiempos, no solamente por las encuestas habituales que conocíamos, sino porque hemos tenido encuestas diarias, hemos tenido tracking diarios hasta de 2 grupos mediáticos o de 3 que casi nos iban radiografiando el voto. Ya se ha producido el apagón que lógicamente se produce, lo cual no quiere decir que no se sigan haciendo encuestas y que los partidos la tengan y demás menesteres, pero me gustaría conocer vuestra opinión de un poco de los puntos de inflexión. Luis ya ha mencionado de alguna manera alguno de esta campaña que, no sé si compartiréis, han sido de un lado el debate. Hasta ese momento parecía que el bloque de izquierda iba recuperando posiciones y tras el debate se produce una caída importante, aunque luego se vuelva a recuperar. Y 2, la entrevista a Feijóo en Televisión Española, que le deja un poco descompuesto con afirmaciones absolutamente faltas de rigor e inciertas, las mismas, por otra parte, que utilizó en el debate. La diferencia fue que en uno hubo periodistas que no se lo hicieron ver ni le pusieron negro sobre el blanco la realidad, y en la otra sí hubo una periodista que le dijo que lo que estaba contando no era cierto. No sé si compartís eso, y no sé si compartís si eso modifica la intención de voto de quien todavía no tuviera decidido. Antonio Jesús. Sí. Pues repito, según las encuestas hay la mitad de indecisos que en las últimas elecciones. Por tanto, creo que, como decía antes, la campaña está sobrando, se le está haciendo muy larga. Comparto los 2 puntos tanto de que hasta el debate parecía que Pedro Sánchez podía con Feijóo, porque lo demostró en sus distintos debates, básicamente del Senado, donde lo han tenido. Pero bueno, creo que ahí hubo un punto de inflexión, también hubo un punto de inflexión, evidentemente, con Feijóo. No entiendo como un dato tan objetivo y tan fácil de poder tener, como un candidato no sabe que lo que está diciendo no es cierto. Concretamente me refiero al tema de las pensiones, ¿no? Aunque después ha rectificado de aquella manera, con un tuit. Creo que la rectificación ni ha rectificado, eso no es una rectificación. No debería de ser, sino creo que un político se tiene que enfrentar y decir siempre la verdad, y si se ha equivocado, pues pedir perdón primero a la periodista a la cual le retó públicamente a ese dato, y bueno, lo cual es una pena. Pero creo que más allá de todo esto, pues digo, que estamos hablando de eso, de que si cuando estaba el PP como fue el 0,25 fue el 1, yo creo que eso ahora lo que nos interesaría es que nos contaran cuáles son sus programas, cuáles son sus proyectos, y qué es lo que van a hacer. Bueno, esta mañana en una entrevista en directo en La Sexta le ha preguntado Antonio García Ferreras a Feijóo directamente si el PP va a vincular las pensiones al IPC, y nos ha contado todo el programa económico del PP, pero no ha dicho ni pío de ese tema. Jesús. Sí, bueno, yo creo que si hay algo que ha caracterizado esta campaña es la irrupción del trumpismo como estrategia política
pero no ya solamente donde se le esperaba más, que era en Vox, sino en el propio Partido Popular. El trumpismo se caracteriza, lo hemos visto en Estados Unidos con el propio Donald Trump, que le da nombre, pero también en Brasil con Bolsonaro o en el Brexit en el Reino Unido, ¿no? Se caracteriza precisamente por el uso sistemático del bulo y de la mentira, apoyándose en que no va a haber medios que sean capaces de desmentir eso y que por tanto el bulo al final es eficaz políticamente porque genera un relato que la gente acaba comprando, ¿no? El error de Feijóo fue que en el debate le salió bien ese bombardeo de mentiras, sabiendo que eso está muy medido estratégicamente. Es mucho más costoso en tiempo desmentir una mentira que lanzar un dato falso. Entonces, toda una estrategia de yo te lanzo 10 mentiras, como mucho me va a desmentir 2 o 3 y las otras 7 cuelan. Y si los periodistas tengo la suerte de que están de mi lado y no las desmienten, pues estoy ganando el relato y al final sale triunfal diciendo que ha ganado el debate y lo ha ganado a base de mentiras. Luego no sirve de mucho que en Twitter se desmientan porque Twitter llega a quien llega. Llega mucha menos gente que la televisión. Ahora, efectivamente, en Televisión Española se encontró con algo que quizás no esperaba, ¿no? Que es una periodista que hace su papel de periodista. Y lo que es triste es que eso sea noticia, que haya una periodista que haga el papel de periodista, porque eso nos demuestra cómo está el panorama mediático, por desgracia, en este país. Y hace su papel, le demuestra con datos que esos datos son falsos, y yo no creo que sea ignorancia de Feijóo, es una estrategia que él pensó que le iba a salir bien y le salió mal, porque se le ha montado en un medio con una capacidad de influencia y de audiencia que no tienen las redes sociales, y eso le está haciendo mella. Y además creo que está teniendo un efecto de contagio también en medios donde no se esperaba, como por ejemplo en Onda Cero con Alsina, que ha sido un periodista muy favorable al Partido Popular en todos estos últimos años, y que de pronto entrevista a Feijóo y dice, pues yo no voy a ser menos que la periodista de Televisión Española, yo también lo voy a dejar aquí en evidencia. Y también tiene una entrevista pues que al final ha sido menos amable de lo que esperaba y que también le está haciendo daño. ¿Hasta qué punto eso le puede perjudicar, teniendo en cuenta que es muy al final de la campaña y que efectivamente el nivel de indecisión es menor y que además muchos votos ya están en correos? Pues está por saber, ¿no? Pero yo creo que cierto impacto puede tener, porque de alguna forma se le ha torcido la campaña trumpista a Feijóo. Y hay que sumar otro dato, el tema de sus amistades con el narco, ¿no? Marcial Dorado, que había conseguido que pasaran a segundo plano durante más de 10 años, que hace que se desveló aquello, ahora está ya en la prensa internacional. Hay periódicos británicos que están hablando de las amistades de Feijóo. Y el más importante de Bruselas. Es decir, eso ya no es cualquier cosa, ¿no? Eso puede tener también cierta mella. Está por ver hasta qué punto el electorado del Partido Popular es sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Pero es muy grave pues que alguien que va a presidir un país no es que se haya hecho una foto en un barco, es que ha pasado vacaciones varios años seguidos con ese narco y además sabiendo, porque se lo demostró en su momento Jordi Évole, que si no se había enterado de quién era el único gallego y el único español que no lo sabía, porque había habido noticias, decenas y decenas de noticias, donde se dejaba muy claro quién era Marcial Dorado y a qué se dedicaba, ¿no? Voy a dar una excusa muy burda, ¿no? Que no había Google, ¿no? Hoy ha reiterado que no lo sabía. Y otro periodista le ha recordado que en la época en la que pasaba sus vacaciones juntos, el señor Dorado ya había estado huido al extranjero, huido de la justicia, que es todavía más grave. Y eso en Galicia lo sabía y lo conocía todo el mundo. Luis. No, y que además, o sea, Feijóo precisamente es uno de los políticos más informados de Galicia por las responsabilidades que ha ostentado, o sea, hay que decir... Pues es que en Galicia eso lo conocía... Primero que Galicia es chiquitito y aparte allí se conoce todo rápido, pero que es que allí él se ha topado con la realidad 1000 veces, porque es que no hay más espacio, ¿no? O cuando yo he oído hoy, y le he oído a él de viva voz, diciendo que es que si hubiera existido Google, pues hubiera enterado, pero como diciendo no, y claro, y luego después en un programa han empezado a poner Operación Nécora, detenido no sé cuánto está, la operación no sé qué, operación no sé cuánto, y claro, la cantidad de noticias que han salido en teletipos, que han salido en resúmenes de prensa, que han salido absolutamente por todos los sitios, pues tampoco te crees que alguien que aspira a ser presidente de 4 mayorías absolutas no ha accedido a la información en ningún momento, pero... Al final es cuando el viento lo tienes de cara, y eso se vio también en las elecciones andaluzas, pero al final es que parece que todo se disculpa. Esto me recuerda cuando George W. Bush era el político del pueblo y Al Gore era pues el tío preparado, o sea que realmente tenía una preparación para ser presidente brutal, pero era alguien que era percibido como algo más lejano. Yo he oído a gente decir que es que que no para de equivocarse, que no para de meter la pata, o sea que nadie se lo podía ni imaginar, pues lo disculpan porque es como una persona más. Dices, perdona, no, es que quiere ser presidente del gobierno. Por tanto, o sea,
Pero sin embargo yo creo que a él él empezó la campaña diciendo que Pedro Sánchez mentía, y que no podía estar gobernando un presidente que mintiera. Y ahora resulta que toda la campaña está girando sobre sus mentiras, pero no le erosionan, ya no porque estemos al final de campaña o porque no, sino porque un montón de gente las descuenta. Porque si no te contestan con Bildu, o te contestan con no sé qué, o te contestan con otra cosa que le doy más importancia para que dé igual lo que diga o lo que haga, porque no, o sea, por tanto yo no lo tengo. Y lo del tema demoscópico de las encuestas ha sido una estrategia. Aquí, sinceramente, las encuestas en determinados momentos, las empresas le han hecho mucho daño a las encuestas y a las empresas reales que hacen estudios demoscópicos, y también el CIS ha hecho mucho daño y lo ha vuelto a hacer rematándolo, pero ha devuelto con la misma jugada que le están haciendo todos los días el resto de encuestas. O sea, una encuesta es para obtener una información lo más veraz posible, y aquí se utilizan las encuestas para trasladarte una realidad a la que quieren llegar, y de tanto hacértela consumir, pues que al final cuando llegue el momento, pues diga, oye, ves, si las encuestas las he clavado. Claro, las has clavado porque llevas hablando y marcando esa tendencia, y cuando hay gente que quiere votar solo al que crea que va a ganar. Por tanto, si creo que vas a ganar, ya tienes una parte que va al ganador. Hay gente que no quiere votar al que va a perder, pues como eso, hay alguno que se va a la abstención. O sea, van condicionando y al final el resultado se parece bastante al que están diciendo. O sea, es una estrategia más, pero que en este momento ha sido brutal porque ha sido todos los días, ¿no? César. Yo creo que el voto está muy decidido, posiblemente esta vez más que en ninguna otra anteriores ocasiones. Lo que ha dicho Antonio Jesús antes, que dice que en esta ocasión el 50% del voto indeciso ya... de hecho, no creo que estemos ni en el 50% de indecisión. Yo creo que la gente tiene muy decidido el voto. Creo que hay más voto oculto que otras veces, muy posiblemente porque esa polarización ha llevado a gente que no quiera decir realmente a quién va a votar. Entonces, no lo sé. Yo planteo varias cosas y me voy a permitir que al final diga algo de Marcial Dorado. ¿Para cuándo el voto por teléfono? Y no tengamos que estar supeditados a lo de correo, machacando a la gente de correo, que se han portado como al final se portan los funcionarios, dejándose la vida y haciéndolo bien. En cualquier país ya civilizado del mundo, de los que queremos parecernos, pues se vota por teléfono. Hoy en día cualquier persona tiene un teléfono a mano, y yo creo que hoy en día, vamos, si pagamos por teléfono con los bancos, es mucho más seguro que incluso que emitir el voto, ¿no? Los tracking, yo creo que se exige necesariamente una reforma de la legislación electoral. Somos adultos ya, a mí no me va a influir, y me supongo que a ninguno de los que estamos aquí tampoco, el que el viernes, un día antes o 2 días antes del momento de las elecciones, pues sepamos cómo van las cosas. Creo que no, cuando además van a ir lo publican en Andorra y hoy con las redes lo sabe todo el mundo. Por tanto, creo que debemos dejarnos un poco de ese tipo de eufemismo político que dice las mismas cosas pero sin querer decirlas, y que parece que engaña a todo el mundo, porque al final lo que existe es todo un aparato alrededor que come o vive de eso, y además vive en eso. Me ha gustado mucho la comparación que ha hecho Luis al hablar del debate, y por eso quiero decir ahora, cuando ha hablado del personaje de Tigris de la Galia, cuando se enfrenta con Máximo Décimo Meridio, ¿no? Me parecía que iba a ganar Tigris de la Galia, al final pues gana el otro, gana el protagonista, ¿no? Que en este caso pues aquí se invirtió. Yo creo que le sobró en la campaña convencimiento al presidente. Es decir, estaba remontando, esto estaba hecho y nunca hay enemigo pequeño. En cualquier caso, te puedes equivocar y al final pues no le salió nada bien, y veremos a ver cómo le sale esta noche. Y alguien que tiene 4 mayorías absolutas. Claro, sí, que dice, no, es que no tiene experiencia. Bueno, tiene experiencia, viene de 4 mayorías absolutas, algo sabrá, por lo menos más que yo, ¿no? Por tanto, no hay enemigo pequeño. Yo lo he visto en mi carne, como seguro que habéis visto, y estoy seguro que cada uno de vosotros. No puedes nunca menospreciar a nadie porque te puede salvar. Y bueno, aparte de decir que el voto esté muy decidido, yo la verdad es que me gustaría que algún día se hiciera una campaña en la que se dijera la verdad. Pero es que lo dijeran todo, es decir, no es que el trumpismo sea institucionalizado, más que por el hecho de mentir, es por el hecho de que a la velocidad en la que se produce la noticia es tan difícil de mentirla, que al final todo el mundo crea como una ilusión, crea la posverdad, ¿no? Esto es una cuestión muy antigua, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero que fue Nietzsche aquel que dijo el primero de no existen los hechos, sino solo existen las interpretaciones, y a partir de ahí ha venido la posverdad. Bueno, antes vino todo de Joseph Goebbels, vino, en fin, todo lo que conocemos con lo que es una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se dice. Y respecto de Marcial Dorado, bueno, yo por aportar aquí, yo estuve en la Audiencia Nacional adscrito durante 3 años y llevé operaciones, vamos, en asuntos en el número 5, en el número 1 de instrucción. La operación Nécor era la operación Pelícano, que eran los dos que fuertes que estaba, y estaba Marcial Dorado. Y yo recuerdo que se citó a Marcial Dorado
lo recuerdo perfectamente, además era un tipo joven, no era un tipo mayor, Se le citó para declarar el juzgado de instrucción 1 con Carlos Bueren, se le citó como investigador, le cambiaron la condición, cosa que rara, declaró como testigo y quedó fuera. O sea que no sé yo ya hasta qué punto de implicación podía tener. Es decir, que en todo esto es verdad que más vale no tener malas juntas, pero bueno, ahora que a los 30 años volvamos a sacarlo, es como si empezamos a sacarle a los demás el resto de las cosas. Me gustaría ver una campaña limpia. Y a lo que ha dicho Agustín, es que, o lo que habéis dicho también vosotras, creo que ha sido hoy, cuando he oído en la radio, estaba trabajando, al presidente de la Diputación que estaba presentando algo del programa. Y yo para mí me he dicho, hombre, están presentando algo del programa, ya por fin era la verdad. Si vemos las imágenes que se han estado proyectando al inicio del programa, vemos a una alcaldesa que está haciendo campaña, bueno, una consejera está haciendo campaña, pero se sigue la misma campaña municipal, ¿no? Esto no ha cambiado absolutamente para nada, ¿no? Y el resto, pues deseando que pase la campaña. Se está haciendo demasiado larga, no nos aportan nada, hace un calor de vértigo y finalmente pues exijamos que se les modifique la legislación electoral para que participemos todos y sobre todo que hagamos atractivo el que la gente más joven empiece a participar, La gente más joven tiene un desapego absoluto a participar, primero porque siempre están los mismos o siempre nos ven a las mismas caras, hayamos tenido o no hayamos tenido cargo político. Las formas de participación son siempre las mismas y finalmente el enfrentamiento no conduce absolutamente a nada. Ese enfrentamiento de que nunca nadie se pone nada en claro, es nada más que el y tú más y tú y algo mucho más simple. Dime qué vas a decir para que yo me oponga, que es lo que pasa siempre. Solo una cosa más antes de acabar con este capítulo. Jesús de Manuel, vamos a empezar por ti. ¿Qué interpretación le dais al brutal incremento del voto por correo, al margen de, por supuesto, de que haya mucha gente de vacaciones? Pero me da la sensación que en otras circunstancias hubiera habido mucha más abstención, la gente hubiera pasado y decía, no voto, pero es que el dato en Granada era brutal. Es que creo que hemos dicho que era más de un 128% el incremento del voto por correo. Yo creo que tiene que ver con esa polarización de la que se ha estado hablando hoy aquí. Hay mucha gente que quiere dejar de ver al gobierno actual y hay otra mucha gente que no quiere que haya un gobierno de la derecha con la extrema derecha, y eso moviliza a un lado y al otro y hace que, bueno, pues en otras elecciones donde nos jugáramos menos, donde el resultado estuviera más claro quizás de antemano, pues probablemente la movilización sería menor. Yo creo incluso que mucha gente ha pedido el voto por correo no porque vaya a estar fuera de Granada, sino por si acaso. Pues el domingo me metí a firmar a la playa, no vaya a tener que estar con prisa, con que si luego me encuentro un atasco, y eso también influye, ¿no? Pero vamos, ya por cerrar el tema yo también, sí que es verdad, se ha comentado un poquito lo que decía César, ¿no? Que es triste que al final las campañas se conviertan en cruces de reproches, pero también es verdad que cuando alguien sale a dar datos de lo que ha hecho, que es lo que corresponde hacer en unas elecciones, por lo menos por parte del gobierno, pues eso parece que no tiene impacto comunicativo, no llega a la gente, o cuando alguien, por el contrario, que viene de la oposición, lo que se le debería exigir es que ponga sus propuestas sobre la mesa, pues tampoco, ¿no? Pero es significativo el tema de las pensiones, ya más allá de bulo o no bulo. El tema de las pensiones es importante porque yo creo que también hay que decirlo, venimos de una subida de un 8,5%, y por otro lado, pues había una trayectoria previa donde las subidas habían sido inferiores al IPC, ¿no? Entonces, eso ya indica qué es lo que pretenden hacer uno y otro. Y más, como decía Luis, le preguntan y cuenta todo lo demás menos eso, pues es señal de que a lo mejor de lo que se está tratando es de ocultar el programa precisamente detrás de toda esa cortina de bulos, de reproches, de lemas fáciles como el que te vote chapote, porque eso también es rescatar cosas que hace 11 años que no existen en este país, por suerte, ¿no? Para todos. ¿Por qué se hace eso? Pues precisamente para que no se hable de un balance que macroeconómicamente no es para nada negativo. Tenemos el crecimiento más fuerte de la Unión Europea ahora mismo, la inflación más baja, y eso tiene que ver también con la acción de gobierno. Y para no hablar del programa oculto, porque ese programa oculto está cargado de recortes, lo estamos viendo ya en la gestión de las entidades locales y autonómicas que están gobernando desde la derecha, ¿no? Bueno, no solo eso, Aznar, que es el oráculo de Delfos del Partido Popular, dijo hace unos días que vienen tiempos de austeridad, que hay que volver a la austeridad
y ya sabemos lo que significa en el diccionario del Partido Popular la austeridad. Luis. No, sobre todo porque no hay ningún motivo claro que justifique en este momento la austeridad si la economía está funcionando bien, porque tú eres austero cuando la economía no rinde, no da respuesta, y por tanto entonces tienes que tomar medidas y tienes que recortar y tienes que hacer cosas para... Pero si la economía está fluyendo y en la situación tan controvertida y tan problemática que ha tenido, pues no debiera. Con respecto al tema de las pensiones, pasó una cosa también que para mí es muy grave al principio de campaña y pasó prácticamente casi desapercibida, pero por eso digo también porque los partidos, y en este caso quienes tenían que haber hecho casus belli de eso, pues no lo hicieron absurdamente. Porque cuando tú estás dando el dato positivo de lo que ha subido las pensiones, al final a la gente le parece que le da igual. Cuando estás diciendo cómo ha subido el salario mínimo interprofesional, parece que le da igual, pero es que te sale una persona diciendo que hay que subir la edad de jubilación a los 72 años y hasta ahí, pero es que sale Cuca Gamarra diciendo que sí, que está bastante bien eso de subirlo a los 72 años, porque ahora la esperanza de vida es un poquito más alta y tal y cual, tal. Y nos quedamos tan panchos, ya te están diciendo mucho, te están lanzando un globo sonda, que si la gente ven que eso no supone un rechazo muy grande y los partidos nos han sorprendido muchísimo de eso, pues ahí ha perdido una oportunidad muy grande el gobierno de hacer que subiera la de pensiones, por el contraste. El salario mínimo interprofesional, la gente mira solamente y dice, venga, está en 1080 y estaba en tanto, ha habido una subida de tanto. ¿Alguien para pensar que, por ejemplo, que todos los salarios de personas que estaban en 1.000 euros, al subir el salario mínimo interprofesional, el de 1.000 ha tenido que pasar a 1.300, a 1.400, porque si no, entonces, ¿me entiendes? O sea, ¿no funcionarían al final las nóminas de las empresas? O sea, quiero decir, el salario mínimo interprofesional ha dado más dignidad al que menos tiene, pero ha fomentado tirar un poquito del carro hacia arriba del resto de salarios también. Y entonces quiero decir, ¿qué para mí faltó el otro día? Faltó el hablar a las personas, o sea, venga, aquí hemos puesto el tema del sanchismo y un referéndum, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, el gobierno Frankenstein, y ahora sí este gobierno sí o este gobierno no. Y en vez de sacar los valores, en vez de sacar los hechos que afectan a la vida de la gente y que cada uno vote por egoísmo, porque yo no quiero perder eso, porque yo quiero acceder a aquello y porque veo que me pueden robar libertades, que me pueden... O sea, pues la campaña no ha girado en torno a eso. Entonces, ¿quién ha conseguido que haya ido a su guión, a su libreto, a su relato la campaña? Pues en este caso Feijóo, que está haciendo la campaña ideal, pues se equivoca 20 veces, no pasa nada, miente 200, tampoco pasa nada, y además doy datos positivos, que además, como dices, 7 al final se quedan y no me los desmontan. La entrevista de esa mujer del otro día, o sea, hoy sabemos que él mismo ha tenido que reconocer eso, pero la gran cantidad de gente que vio como él le decía a la presentadora, y le pido que usted salga y rectifique, porque es sano que si usted ve que ha mentido, que lo que usted ha dicho, la pido, o sea, y le estaba entonces algunos se quedarán con la seguridad y la convicción que tenía de que no estaba mintiendo, y de que la que estaba mintiendo era ella. Pues está Silvín Chorrón esperando todavía el teletipo que según el teletipo había sido Pedro Sánchez quien había colapsado la investigación del caso Pegasus. Esa misma mañana, cuando dijo aquello en el debate, aquella misma mañana, y era conocido por todo el mundo ya, y mucho más por los periodistas, había salido un teletipo, sí, que decía que el juez archivaba el caso por la falta de colaboración de Israel, que era el dueño de la tecnología, César. Que era esperable. Yo en el debate, la gran mentira que pillé fue esa. Hubo otras, por ambas partes. Pero la que más chirrió fue decir que había sido el gobierno que había bloqueado a la instrucción judicial, ¿no? Y pues, es que todo el mundo sabía que había sido Israel, cosa que además era esperable, o sea, que Israel no iba a poner a darse tanto, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? La macroeconomía puede ir bien. La verdad es que yo no me manejo bien en los datos macroeconómicos, porque como yo no me muevo a esos niveles, yo lo que sé es que la microeconomía la gente la estamos sufriendo por consecuencia de la macroeconomía. Lo que no está sabiendo hacer este gobierno es traducir la buena situación macroeconómica que parece que se está dando a llevarla a la microeconomía, para que la gente, bueno, pues tenga una menos subida inflacionaria, tenga una posibilidad mejor de repartir su sueldo y llegar a final de mes, que es lo que nos está dando, y eso lo han conseguido alojar, ¿eh? Pero bueno, hemos conseguido alojar. Viniendo de una pandemia y de una guerra. No, si yo no busco... No, si estoy contigo, que se tenía que haber dado un relato mucho más... Ya, pero yo creo que muchas veces porque, primero, los ciclos de gestión son cortos, 4 años, ahí ya quien está poniendo en duda que realmente en 4 años no se puede realmente hacer nada más que estar preparando las próximas elecciones dentro de otros 4 años, y por otra parte no querer saber o no saber decir la verdad en un momento dado, porque realmente es perfectamente comprensible, y en este país todo el mundo entendió que estábamos de pandemia para decir, mire, las consecuencias de la pandemia van a ser estas, las consecuencias de una situación como la de Ucrania, que nos pilla muy lejos pero que no, puede ser otra.
Y entonces eso no se traduce nada más que la gente llega al supermercado y lo que valía uno vale ahora 1,59 y lo que valía 5 ahora vale 7, ¿no? Entonces, al final la macroeconomía, pues bueno, pues era muy bien, pero a mí no me repercute nada. El tema de los salarios, es verdad que se ha subido el 8%. Yo he discutido un montón de gente que decía, que están subiendo mucho el 8%. Y bueno, me parece muy bien. Es que lo que no podemos tener unos salarios, que es que había gente mayores que a mí estaba trabajando toda la vida que tuvieran 600 euros. Las pensiones, dices. Las pensiones. Sí, bueno, y después, por supuesto, los salarios, ¿no? Los salarios han subido un 48%. Sobre salario mínimo. Salario mínimo. Salario mínimo. Pero bueno, es que es entendible que España, con la economía que tenga el salario mínimo que en este momento que está a un nivel medio de lo que son los salarios medios mínimos en el resto de Europa. Lo que no era creíble es que tuviésemos los indicadores económicos prácticamente de Italia y tuviésemos la mitad de salario mínimo interprofesional. Entonces, bienvenido sea la subida de salario, porque yo creo, además, todos somos trabajadores, que el salario suba. A ver si no suben a todos más o menos proporcionalmente. Si a uno le suben el 8, porque a los demás le suben el 8. Yo lo digo por lo mío. Pero al final conduce siempre a lo mismo. Es que estamos en una sociedad, o bien que comunica poco, una sociedad que polariza los medios de comunicación, los grandes grupos de presión mediática y de comunicación, que yo creo que lo que está subyaciendo en todo esto es una guerra absoluta de los medios de comunicación, y finalmente, bueno, porque que no se mienta a la sociedad española. Yo creo, no a la sociedad española ni a nadie, ¿no? Porque yo la verdad es que me levanto por la mañana, yo oigo dos radios fundamentalmente, 3, si invito a Radio Nacional de España, y entonces oye uno y te está diciendo una cosa y dices, pues lleva razón. Oye la otra y dices, pues casi dice lo mismo, pero no acaba de llevar del todo razón. Y oye Radio Nacional de España y está diciendo otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todo de dignificar la política y dignificar, sobre todo en periodos como los que nos encontramos, hacer una buena evaluación de la gestión que se ha hecho. Todo lo que se ha hecho no es malo, todo lo que se ha hecho no es bueno tampoco, y por supuesto, ¿dónde están los índices de mejora? Vamos a intentar mejorar, ¿no? Porque al final lo único que nos quedamos es con los sumaritas, que ahora lo dicen sumaritas, por ahora lo están diciendo por ahí, ¿no? Que parece que están otra vez en el guerra civilismo, en el franquismo, en no sé qué, cuando realmente no es verdad. Yolanda, uno la oye y está haciendo propuestas. Y lo mismo pasa con el resto, uno juegan a mentir, otro a seguir mintiendo, y el otro a intentar desvanecer esa mentira. El otro día el señor Feijóo no va a tener prácticamente esa es la vuelta al bipartidismo. Bueno, pues vamos a salir de dudas muy prontito, el domingo, o sea que esto ya enseguida vamos a saber cómo queda. Vamos a hacer una mínima pausa y ahora nos quedamos con cosas de casa.